Esto es Encuentros con la Historia, un espacio de la Comisión de Historia y Cultura de Los Mochis. Encuentros con la Historia, entrevistas y comentarios sobre acontecimientos sucedidos en nuestra región. Encuentros con la Historia. Iniciamos. Amigos, cada lunes que sintonizan Nova Radio, pues bienvenidos sean a este programa de la Comisión de Historia y Cultura de Los Mochis, Asociación Civil, denominado Encuentros con la Historia. El día de hoy, al igual que todos los lunes, pues tenemos invitado muy especial como han sido los anteriores, y en esta ocasión nos acompaña el ingeniero Arturo Noriega Ibarra. Buen día. Buenos días, licenciado. Qué bien que haya salido muy fortalecido de esa intervención. Qué gracias, bueno. Ahí va, qué rápido para regenerarte. Bien. Pasa la receta. La juventud se impone. O comías polvo de víbora. No, medicamento. Bien, pues gracias, ingeniero, por estar con nosotros. Lo mismo también agradecemos la presencia de nuestro señor presidente de la Comisión de Historia y Cultura de Los Mochis, Asociación Civil, licenciado Bernabé López Padilla. Muy buen día, licenciado Bernabé. Amanece usted licenciado. Cada lunes más juvenil, caray, ¿qué hace ejercicio los fines de semana? ¿Qué consume de alimentos? Pues a ver, pase la receta. Fíjese que hace 50 años me dedico al yoga. Ok. Y soy vegetariano. Además. Sí, por eso me ve usted de consume mucho tequila, mucha cerveza, pues está esa de vegetales. Cerveza en cuando, sí. Bien, amigos, pues una vez más, bienvenidos. Y si usted tiene alguna pregunta que hacerle al ingeniero Arturo Noriega Ibarra sobre la vida de Doroteo Arango, popularmente conocido como Francisco Villa, pues bienvenida. Adelante, señores. Pues le damos la más cordial bienvenida a todo nuestro auditorio del país y más allá de las fronteras que nos están viendo como cada lunes. Y estamos muy honrados con la presencia del ingeniero Arturo Noriega Ibarra, quien nos hizo el favor de estar ahora aquí, no obstante que está convaleciendo de una intervención quirúrgica, pero el tema es muy interesante, muy importante. Nos va a hablar de Francisco Villa y con eso ya seguramente usted se está acomodando en su sillón para escuchar cosas que seguramente no sabe, porque el ingeniero es un historiador, un investigador nato que trae cosas muy interesantes que al menos nosotros no habíamos escuchado ni leído antes. Adelante, ingeniero Noriega. Muchas gracias, muy buenos días. Primeramente, agradecerle a la estación Nova Radio, a la Comisco, a ti, Bernabé, licenciado Rodríguez Lauro, la oportunidad de venir a platicar con esta comunidad apasionada de la historia. Ahora bien, hablar de Francisco Villa en lo personal es un tema que a mí me apasiona mucho de toda la vida. He sido un lector apasionado, un investigador, sobre todo el quehacer, los hechos en que participó el general Francisco Villa.
y pudiera venir a hablarles de todos los combates, las batallas, las medallas que le ganó, pero quizás el público auditorio ya lo conozca. Como ha dicho ahorita nuestro presidente de la Comisco, hablar de cosas que no son muy difundidas, muy conocidas y quizás algunas cosas ignoradas sobre José Doroteo Arango Arámbula. Hablar de Francisco Villa es hablar de un personaje singular y significativo durante la Revolución Mexicana, con alcances de celebridad mundial, quien está al nivel de don Benito Juárez. Doroteo nació en Río Grande, hoy municipio de San Juan del Río, Durango, en un pequeño poblado llamado La Coyotada, el 5 de junio de 1878 y murió en Hidalgo del Parral, Chihuahua, el 20 de julio de 1923. Él fue hijo de Micael Arámbula y del mediero Agustín Arango. Aquí quisiera hacer un paréntesis. Quienes han ido a deleitarse con las comidas de el médico en el Quelite, ahí hubo un grupo de bandoleros, algunos apellidos Arámbula. Quiero decirles que eran parientes de la madre de don Francisco Villa. Y fue hijo también del mediero Agustín Arango. Este fue hijo ilegítimo de Jesús Villa. Doroteo quedó huérfano siendo adolescente y Villa, o Doroteo, se crió para ser ranchero y al parecer no aprendió a leer, pero sí fue a la escuela. No tuvo oportunidad de asistir en forma permanente porque su familia le necesitaba para trabajar en la finca y pagar las deudas contraídas por su señor padre. Un relato del profesor Francisco Moreno, un viejecito borrachín y desasiado, ya retirado del magisterio, pero muy alegre, recordó que Arango era un muchachito muy travieso en la escuela, que sus fechorías lo hacían peligroso ya de niño. Aseguró que Doroteo había estado en la escuela en San Juan del Río. Aclaró que no lo hizo por mucho tiempo, solo por pocos días. Tras el fallecimiento de su señor progenitor, Doroteo se hizo cargo de su familia, trabajando de arriero y comerciante en la hacienda del Gorgojito de don Agustín López Negrete. Desde niño, Arango tuvo consagrado a las labores del campo. Cuidaba burros, hacía mandados, o se dedicaba a la pizca y al maíz, al pequeño comercio. Desde muy niño se distinguió por su condición robusta y también por su agilidad, pero con todo, el joven Arango era un muchacho solitario que acostumbraba a vagar por las llanuras y los cerros, aprendiendo la astucia de los animales y quienes eran sus únicos amigos. Siempre fue un tipo un poco solitario. Cuando las pasiones empezaron a inquietar a Doroteo, empezó a la juventud, le dio por costumbre bajar a la población o a las poblaciones donde frecuentaba dejar amargos recuerdos, como pequeñas raterías y permanentes riñas, de las que siempre se había bien librado. Él nunca se dejó que nadie le pegara. Él era un tipo rollizo, fuerte. Doroteo sabía jugar admirablemente a la baraja, y fue justo en un juego de baraja en el pueblo que, distraído con mala suerte, perdió todo su capital que traía. Impedido para seguir la partida, Arango se fue a la hacienda llamada La Ciénega de Bazoco, en esa misma región del municipio de San Juan, y se robó una partida de mulas que fue a vender a Canatlán. El tiro era de las mejores y servía para mover el coche del amo. Una vez que se descubrió que Arango era el autor del robo, se le persiguió insistentemente, pero alguien le dijo que con la devolución de las mulas no entraría a la prisión. El futuro revolucionario fue a dicho pueblo y se robó los animales de vuelta, y a escondidas hizo la entrega de ellas a los dueños, quienes eran los señores de apellido Fermán. De joven fue muy enamorado, o más que enamorado, fue muy mujeriego. No tomaba nunca vino. Incluso en 1914, que estuvieron en Xochimilco con el general Zapata, lo invitó un trago, le mencioné que no tomaba, le insistió que lo acompañara con un trago, un caballito. El general Villa le siguió la petición
tomó y le agarró una tosedera como de media hora. Él no era tomador. Posteriormente, ya en la hacienda El Canutillo, le dio por fumar puros y le dio por tomar vinos generosos de muy buena calidad, pero muy mesurado. Entonces decíamos que el joven Villa pues le gustaban mucho las damas, repito, no tomaba vino, pero le gustaban los juegos de azar y le encantaban las peleas de gallos. En San Juan del Río se había conocido él a la que fue su primer amor, la señorita María Encarnación Gómez. Acuérdense que dijimos que vamos a hablar de hechos y de los amores de Francisco Villa. María Encarnación era una mujer guapa, ranchera, muy alta, morena, de familia muy humilde. Trabajaba ella de criada y que a pesar de haberse juntado con otro hombre, había conservado siempre el recuerdo de Doroteo. Obviamente Doroteo no alcanzó a hacer ahí lo que él deseaba, pero cuando él regresaba allá de revolucionario, siempre llegaba a San Juan del Río, la visitaba y ella lo recibía con mucho cariño y los agasajaba, y ella y su familia era siempre respetada durante la revolución. Pero Francisco Villa, todos sabemos que tuvo una carrera muy nombrada de bandido, de abigeo, de robavacas, de asaltante, como efectivamente así fue durante 16 años. Pancho Villa, viviendo y trabajando en la hacienda El Gorgojito, propiedad de los hacendados López Negrete, cuenta la historia, porque hay varias versiones, que en el año de 1894 el hijo del patrón, otros autores mencionan que fue el mayordomo, quien quiere hacer efectiva el derecho de pernada con la hermana de Francisco, que era Martina Arango, llegando Doroteo muy a tiempo para evitar la violación, al estar ultrajando este tipo a su hermana, quien contaba con 16 años a la fecha, y balea al atrevido, casi dejándolo muerto. Otros autores dicen que lo mató, la verdad que no lo mató. Haciéndose justicia, Doroteo por su propia mano sale huyendo hacia la sierra de Durango, escondiéndose en los montes y en los parajes, que por curiosamente tienen nombres muy tenebrosos, los cuales son el Cañón del Diablo, el Cañón de la Bruja y el Cañón del Infierno, en la misma área de Durango, en la zona del municipio de San Juan del Río. Pronto es detenido y encarcelado. Al tiempo huye, hiriendo con la mano del metate a su custodio carcelero, y luego en 1981 es ya un bandido consumado al haberse juntado con una partida de malandrines capitaneados por Antonio Parra, con quien militó durante 6 años. Ahí empezó, como dice el corrido, su carrera de bandido. Aprendió las técnicas del asalto, del robo, del abigeato, de la venta, de la comercialización, del asalto a las haciendas, a las caravanas, etc. Fue su mejor maestro. Además, junto con Antonio Parra, había un tipo muy desalmado, muy criminal, donde también agarró escuela, llamado Refugio Alvarado, con el sobrenombre del Jorobado, donde participa Francisco en infinidad de actos delictivos como asaltos, robaban vacas, asaltando haciendas, entre otras fechorías. Esta historia fue contada a Manuel Bauche, alcalde, cuando Francisco Villa ya era un general y era un consumado individuo de la Revolución Mexicana y reconocido por muchos mexicanos. Esto se ha repartido en muchos autores. Los originales de esta historia, narrados a Manuel Bauche, alcalde, estaban con la poetisa Campobello, la cual se los facilitó a los mejores escritores de México, y de ahí viene la historia de cómo inició su carrera de bandido al balear a López Negrete. Su vida se puede resumir en 3 segmentos de Francisco Villa, separados cada uno por 16 años. De 1878 a 1894, la infancia al lado de su familia, tranquilo, de mucho trabajo y de sacrificio, y de pobreza además. De 1895 a 1910, el bandolero, al lado de otros tipos de mucha escuela, de gran envergadura como bandidos en la sierra de Durango, de Chihuahua y sobre todo en las partes más serranas de Sinaloa.
de 1911 a 1923, el revolucionario, lo que la mayoría conocemos. E inicié mi discurso diciendo que es un tipo muy significativo y muy conocido, decía yo, casi a la altura del Benemérito de las Américas, porque ustedes que han ido mucho a Estados Unidos, hablar allá de Estados Unidos, de Francisco Villa, es un personaje, lo ven como un héroe, con alguien muy reconocido, Oye, incluso en Europa. Perdón que te interrumpa. Ahorita que tocas el punto de Estados Unidos, Pancho Villa entra a la revolución, ¿sí? No sé si tú estás de acuerdo con que la revolución la hicieron los gringos, no la hicieron los mexicanos, sino que los gringos hicieron que Madero entrara, lo apuntalaron financieramente y por ahí fueron entrando, porque me decía mi abuelo, que él sí estuvo en la revolución, que de dónde venía el parque de Estados Unidos, las armas de Estados Unidos, las locomotoras, el combustible, ¿Aviones? alimento, todo vino de Estados Unidos, e incluso hubo por ahí una reunión con un general norteamericano muy famoso en el que estuvo presente Villa y estuvo presente Obregón. ¿Sí recuerdas tú de eso? Claro, ahí vamos a ver unas fotos ahorita Bueno, de esa ok, reunión. correcto. Entonces, ¿estás de acuerdo tú que Estados Unidos fue el que hizo la revolución? Bueno, hasta cierta forma sí, pero esas balas, esas armas, esos ferrocarriles, no los obsequiaron los gringos, obviamente. Claro que no. Fueron compradas con dinero de los hacendados, de los ricos del país que en calidad de préstamo hicieron a los revolucionarios. Cabe aclarar que de ese dinero que les quitaban a los ricos, algo se les pegaba a los generales. No he visto ningún general pobre. De ahí se compraban las armas, los suministros de guerra, principalmente a los Estados Unidos. Entonces, de esa manera podemos decir que efectivamente los gringos participaron muy activamente, tanto en lo positivo como en lo negativo. Llegó un momento dado en que les mandaron afectuoso al general Francisco Villa por medio de un judío. Sí. Cuando trajeron el avión Sonora, que usted ya conoce mejor que yo la historia, hubo problemas. Usted lo conoce mejor que nosotros porque usted participó en esa réplica escala que está en Topolobampo, ¿no? Sí, No, efectivamente. Pues, él la hizo, precisamente. Bueno, pero todo fabricó. Adelante con el tema porque... Bueno, entonces los gringos veían, los americanos tocando el tema, ¿qué les convenía más a las economías de Estados Unidos? Apoyaron un momento a Carranza, apoyaron a Obregón, apoyaron a Juárez en su momento, etcétera. Entonces, en Estados Unidos se mencionó el Congreso que el presidente que más le convenía a Estados Unidos para México era Francisco Villa. Francisco Villa comentó en una ocasión con el general Zapata: cualquiera de nosotros puede ser presidente, somos bien intencionados, conocemos a nuestra raza, decían, pero somos iletrados. Y se sentaron en la silla presidencial. Se sentó el general Villa, que después se arrepintió, dijo, no sé por qué haciendo esto, pero lo vio él como un juego, no como una ambición. Él nunca tuvo la ambición de ser presidente. De ser político. Lo suyo era lo suyo. Exacto. Él quería ayudar a su gente y lo demostró cuando por escaso tiempo fue gobernador de Chihuahua. Creó más de 50 escuelas, puso a su gente a trabajar, hizo un banco, le quitó 10 millones a Luis Terrazas, generó una buena economía, condonó deudas de Hacienda, etcétera. Entonces él fue un buen administrador a pesar de que no pasó por la escuela, ¿no? Sí, porque un maestro de historia precisamente ahí en México me contó que realmente los que estaban atrás de todo eran los Rockefeller, que querían que el petróleo mexicano y con la doctrina Monroe, América para los americanos, decía, entonces quería que Porfirio Díaz echara fuera a los ingleses, a los franceses, alemanes que estaban ya explotando tierras veracruzanas y tabasqueñas en busca del petróleo, ¿no? Algunos ya habían encontrado pozos, ¿no? En aquella famosa hacienda. Así. Y entonces ellos dijeron, bueno, pues ahí hay petróleo y el petróleo es para los americanos, ¿no? Y hasta la fecha lo estamos viendo, ¿no? Porque el petróleo sale crudo y se va a Estados Unidos y ya regresa
costando, ¿cuánto vale ahorita la barata? 20 pesos ya, No sé, pero un amigo de WhatsApp me dijo, mentiras que ha aumentado el precio de la gasolina. Dice, yo llego a la gasolinera y digo 100 pesos de gasolina y me echan 100 pesos. Si hubiera aumentado, como hubieran echado el 100, cobró 150, 160. Pero y tienes razón, no ha aumentado porque sigue el mismo precio en dólares. a lo No mejor se mueve. Lo que pasa es que nuestra moneda Vale menos. vale menos, ¿sí? Pero bueno, ahí está la cuestión, ¿no? Pero en fin, no le quita méritos a Pancho Villa, porque Pancho Villa hizo muchas cosas como mexicano, con ese sentimiento mexicano y bien intencionado, y formó un ejército tremendo, ¿no? Sí, mira, continuando con los americanos, efectivamente, los americanos van muchos pasos adelante de nosotros, ¿no? Claro. Porfirio Díaz, incluso cuando no le prestaban a los gringos dinero, él decía, le voy a pedir a los ingleses, lo va a pedir a los franceses, a los alemanes, y con eso los apretaba y le prestaban los gringos, porque los gringos tenían la visión de para qué servía el petróleo. Claro. Y aquí prácticamente no pagaban nada de impuestos, explotaban a la gente, no había sindicatos y veían como de ellos el petróleo mexicano. Incluso acuérdate que querían y estuvieron a punto de hacer el canal en el istmo de Tehuantepec. Así es. Entonces, vamos a continuar con algo muy interesante que incluso para mí fue novedad, que para muchos pudiera ser novedad. Doroteo, para ocultar su verdadero nombre, adopta infinidad de sobrenombres y falsos nombres. No siempre fue Pancho Villa. Al último de su carrera de bandido se puso Pancho Villa. Okay. Al último. Cuando estaba fortalecido. Cuando ya era un buen bandido, ya era comerciante de carnes que él robaba y las expendía en la ciudad de Chihuahua. Tiene una cadena de carnicerías. Entonces decía que adapta falsos nombres y varios sobrenombres, los cuales destacan el Güero, porque acabo de aclarar que no era moreno. Francisco Villa era de ascendencia vasca, alto, más alto que los mexicanos aquellos normales, más grueso que los mexicanos desnutridos de aquel tiempo. Él era güero, ojos muy claros, con los dientes manchados por el metal de la sierra del agua. ¿Fumaba? No fumaba. Sus dientes eran como la gente de la sierra, se les marcan de color café. Entonces le decían el Güero porque él era medio agüerado, quemado por el sol. El pelo y el bigote era claro, castaño. Le decían el Gorragacha. En sus primeras correrías, el Gorragacha, seguramente se llevaba el sombrero caído. Como semitapándose en la cara. Exactamente. Le decían la Fierona. Acabo de descubrir ese nombre, no sabía que le decían la Fierona. Se llamaba, hacía llamar Alfredo solamente. Okay. Se hacía llamar Francisco Hernández. Luego se hacía llamar Antonio Flores. Así se llamaba un tío de él, se llamaba Antonio Flores Arango. Entonces él adoptó el nombre de Antonio Flores cuando andaba con una pandilla de 3. Se puso Arcadio Regalado. Y por último se puso Francisco Villa, cuando ya era todo un bandido de grandes ligas. Posteriormente adopta, decíamos, el nombre de Francisco Villa, quien era cabecilla de una partida de maleantes, el auténtico Francisco Villa, maleantes y abigeos. Y al morir prácticamente sus últimos días de bandolero. Quizás cuenta la leyenda de que él era nieto de un Francisco Villa. La verdad que su padre era hijo ilegítimo de un señor Villa. A lo mejor por ahí viene también lo de Villa, más que volver a adoptar el nombre de un bandido muerto. En los pasquines y reportes judiciales del distrito de Durango se describía a este personaje como las siguientes características: estatura regular, medía 1,78 Francisco Villa, complexión robusta, de 95 kilos, carirredonda, color blanco, pelo y cejas de color castaño oscuro, ojos claros y grandes de color verde, frente grande, nariz y boca regulares, barba poblada, siempre andaba rasurado y usaba bigote de color güero, dientes manchados por los metales del agua de la sierra, sin señas particulares visibles, quizás el andar pando por andar tanto tiempo arriba del caballo. Incluso él mencionaba que en un carro lo podían matar, pero en un caballo jamás lo matarían, porque él conocía y manejaba tanto las armas como el caballo, el carro de nosotros.
Durante este periodo, alrededor de 16 años, tiempo en el cual conoce como la palma de su mano la serranía de Durango, Chihuahua, Coahuila y Sinaloa. Aprende a la perfección el manejo de las armas y el andar a caballo. Después de haber estado preso, motivado por balear a un López Negrete, se tiene la primera referencia documental. Él estuvo 2 años en la cárcel, Sí. en que se registra el nombre de Doroteo Arango como bandolero de Durango y tiene fecha del 1 de noviembre de 1899, permaneciendo preso por 2 años, y en 1903 él forma ya su propia banda de asaltacaminos y avijeos. Antes de 1910 encontramos a nuestro personaje como un próspero carnicero en la ciudad de Chihuahua. Se dice que los grandes terratenientes de esa época tenían grandes cantidades de hectáreas, miles de hectáreas de su propiedad, con ganado en ellas, pero que ni ellos, ni sus caporales, ni sus mayordomos las conocían. Y era lícito en ese momento, en esa época de fines del siglo antepasado, tomar el ganado vago. O sea, no era delito, porque no estaba marcado. Era como ganado vago. Que te encontraras. Entonces, algunos autores defienden a Pancho Villa diciendo que él no era robavacas, que él las agarraba porque eran como agarrar un venado en el monte. Estaban libres, en el monte se las encontraban. Estaban libres. Como lo hicieron varios generales que iban arriando las vacas. Cuando llegaban cerca de su casa, iban cientos de vacas. Era ganado mostrenco. Mostrenco es algo sin dueño. Sin marca. Así es. Como efectivamente así, para darle de comer a la tropa, así le quitaron a mi abuela, le quitó las vacas Varias ensambladas, vacas, no le dejaron ni una ni los cueros. Y en sus carnicerías se expendía carne, parte de este ganado. Incluso en esa época eran héroes quienes robaban ese ganado, fíjense. Y se les daba a los pobres. Cuando robabas y le dabas a los pobres, pues eras un héroe. Héroes de esa época, quienes se encuentran, menciona aquí Chucho Roto, que es un cuento, ¿no? Heraclio Bernal. Fíjense que Heraclio Bernal tuvo algo que ver en la formación de Francisco Villa. ¿Por qué? Porque Heraclio Bernal, aunque era de aquí de Cozalá, él incursionó mucho en Durango, mucho en Canatlán, en San Juan del Río, en la zona de accionar de sus correrías de Francisco Villa. Él anduvo haciendo asaltos y uno de los personajes que participaba era Ignacio Parra, el maestro de Francisco Villa. Pero cabe aclarar que Heraclio Bernal, él fue un revolucionario. Él hizo una proclama contra contra Porfirio Díaz. Él proclamaba que él quería un cambio para su gente. Y la gente de Ignacio Parra, ellos lo que querían era robar para ellos. Y escasamente ellos daban a donde les convenía, donde los protegían. Jesús Malverde también en aquel tiempo, que era otro Heraclio Bernal de la ciudad de Culiacán. El autor John Reed menciona que Francisco Villa, como el Robin Hood mexicano, lo dice en sus libros, y tuvo una gran carrera de bandido de 19 años. Sí. Llega un momento dado en que empieza la efervescencia, que no fueron muy poquitos los levantamientos en este país contra Porfirio Díaz, fueron más de 160 levantamientos que fueron sofocados, todos menos el último. Y el gobernador de Chihuahua, el señor Abraham González, lo consideró un elemento valioso para la revolución que se preparaba don Francisco I. Madero, contador privado, colega de nuestro presidente. ¿No eres tú, contador privado? A lo mejor en otra vida. Que estuvo con él en la escuela, contra el gobierno de Porfirio Díaz, y lo comprometió a luchar con la revolución. Para él fue una tabla de salvación porque tenía una carrera de bandidos, aunque tenía una reputación sana en Chihuahua, pero él sabía que tenía una cola muy grande de sus correrías. Sí. Y había pasquines y había datos del Ministerio Público de Durango y Cuencamé, en fin. Cuando está en la revolución contra Porfirio Díaz, en minutos 10, se puso a las órdenes del líder opositor Francisco I. Madero. Durante los combates demostró liderazgo y habilidades notables, como un estratega militar. Cabe aclarar aquí que él conocía los montes, conocía el manejo de las armas, de la caballada, de la gente, pero él aprendió milicia con Victoriano Huerta. Cuando Francisco I. Madero era presidente, que vino a combatir Victoriano Huerta a Orozco, él aprende técnicas militares. Okay. Entonces le sirvió, que después lo quiso fusilar. Ahorita vamos a ver el verdadero motivo por qué lo quiso fusilar.
no era por la yegua ni por su insubordinación, era por una dama que lo quiso darle matanga, ¿no? Por honor fue. Pues porque le ganó la dama. Más Por eso el honor se lo mancilló. Bueno, pudiera Pues ser. yo que más bien por deshonor. Pero no, que no lo cual le dieron ventaja en las batallas. Poco a poco se fue ganando el respeto y el reconocimiento de sus compañeros y enemigos. Pues, está interesante. Claro. Cosas que no sabíamos, yo ignoraba todo esto, ¿no? De la dama y todo eso. No, y menos que Pilla tenía los ojitos verdes como a ti te gustan. Sí, pero no me gusta pintármelos. Bueno, nadie dijo eso. Los pupilentes, acuérdense que... Los pupilentes están de moda. No, el subconsciente, ¿no? Oye, ingeniero, bien, hasta ahí llevamos pues la historia y biografía de Doroteo Arango, Francisco Villa, el gran revolucionario. Tiene ese encuentro por una dama, ¿sí? Sí. ¿Y qué pasa Bueno, después? ahorita, aquí viene enseguida. Okay. Dice, al inicio de la Revolución Mexicana, vamos a hacerlo cronológicamente, Sí. comienza a revelar su genio militar. En Las Escobas, un pueblo de Las Escobas engaña a las tropas del general Navarro. Acuérdense que el que estaba ahí en Ciudad Juárez, que lo derrota Pascual Orozco y Francisco Villa, Ex Paso del Norte. poniendo sombreros sobre estacas para simular un contingente mayor, con muy poca gente. Compraron todos los sombreros de los pueblos. Se acabaron hasta del Paso. Se distingue en San Andrés, Santa Rosalía y la toma de Ciudad Juárez. Un incidente poco conocido de Villa de esta época fue cuando, acompañado de Pascual Orozco, hijo, amenazó y encañonó y detuvo a Francisco y Madero para que fusilara al general federal Navarro, respondiendo Madero: yo soy su jefe, atrévase a matarme, tire pues, le dijo. Aunque Villa lloró y pidió perdón, en el fondo piensa que Madero debería ahorcar a esos curros, es decir, a los españoles. Durante la administración de Madero estuvo a las órdenes del general Victoriano Huerta, quien, desconfiado de él, le condenó a muerte por insubordinación, acusándolo de robarse una bella yegua, estando a minutos de ser ejecutado frente al pelotón de fusilamiento. Este se arroja al suelo, llora, implora. Cabe aclarar que era muy llorón, Francisco. Muy llorón. Muy sensible. Muy sensible, muy sentimental. Ajá. Como también bipolar del otro extremo. Sí, sí. Milagrosamente llega el perdón del señor Madero a tiempo por conducto de Raúl Madero. A Pancho Villa le es conmutada la pena de muerte por la cárcel, trasladándolo a una penitenciaría de Lecumberri, donde estuvo encarcelado de junio a noviembre de 1912. Aquí conoce a Gilberto Magaña, un joven zapatista. Ahí sí le enseña a leer y escribir. Cabe aclarar que Francisco Villa tenía muy buena letra, una firma excelente, clara. En diciembre es trasladado a la prisión de Santiago Tlatelolco, de donde se fugó a las 3 de la tarde del día de Navidad, con la ayuda del joven escribiente Carlos Jáuregui, fugándose a Acapulco, de allá a Mazatlán, y de Mazatlán en ferrocarril a la frontera, pasando por San Blas, donde antes de Año Nuevo llega a El Paso, Texas, Villa Nogales. Escapó a los Estados Unidos, pero regresó tras el asesinato del señor Madero en febrero de 1913, al año siguiente, contando solo con 8 hombres, y posteriormente, al paso al país, lo incrementa a 9,000, uniéndose al ejército constitucionalista creado por el propio Venustiano Carranza mediante el Plan de Guadalupe. Se hizo del control del estado de Chihuahua y formó la famosa División del Norte, ocupando las ciudades de Torreón, Ciudad Juárez y Zacatecas. Fue un buen jefe guerrillero, reclutó en sus tropas a jornaleros y pequeños colonos desposeídos de sus tierras, participó destacadamente en varias batallas contra el gobierno federal. Al asumir Madero el gobierno de la República, Pancho Villa depuso las armas, pero volvió a tomarlas en 1913, después de que Francisco y Madero fuera asesinado por Huerta. Después del asesinato de Madero, Villa regresó a México, formó una banda militar de varios miles de personas que se hizo conocida como la División del Norte, ocupando varias ciudades del norte del país. Combinando su fuerza con la de Venustiano Carranza, Pancho Villa se rebeló contra la represiva e ineficiente dictadura de Huerta,
reveló una vez más su talento militar al ganar varias victorias. En diciembre de 1913, Pancho Villa se convirtió en el gobernador del estado de Chihuahua, demostrando entre 1913 y 1914 que tenía el don para la administración pública. Como gobernador provisional de Chihuahua, restableció el orden rápidamente. Igualmente, abarató artículos de primera necesidad, abrió el Instituto Científico y Literario y condonó las contribuciones atrasadas. De igual manera, emitió papel moneda, creó 50 escuelas en un mes. Él era un enamorado de que la gente estudiara. Quería más sueldos para los maestros más que a los generales. Tenía visión de futuro entonces, ¿no? Claro, lo que muchos no tenemos o no tienen. Sí, realmente yo considero, y yo creo que tú también, porque tú has participado en el medio académico, que el estudio es fundamental para todo país, para superar a su pueblo. Y aprovechando el momento, vamos a saludar a Rodolfo Moreno, que nos está escuchando en Mexicali, Dora Irma Mondaca, Dali Barra, María Elena Orozco, Jorge Carlos Ávila, que nos escucha en Guadalajara, Jorge Alberto Achi de Yucatán, Oscar Caldwell de Mérida, Carlos Soto, que no sabemos si es de aquí de Los Mochis. Bueno, pues él nos pregunta ¿qué opinas tú del libro Villa Bandolero? Ahorita nos contestas. Óscar Ortega, Albino Muro Islas, Juan Antonio Jasso, se han estado comunicando y están viendo nuestro programa. Muchas gracias a todos ustedes. Y ahora sí nos puedes decir qué opinas de ese libro de Villa Bandolero, si es que lo has leído. Claro, lo acabo de leer hace una semana. Es un libro de 2018, un libro muy fresco, muy joven, muy bien estudiado, de un chihuahuense. Habla las realidades de que Villa fue un bandolero, un asaltacaminos, como efectivamente así fue. Habla realidades. Otros libros escritos por los Herrera, de Maclovio Herrera, los deudos de él, hablan pestes de Francisco Villa. Habla realidades, sobre todo su carrera de bandido. Muy buen libro, un libro corto, muy interesante. Recomendable. Qué bien. 220 pesos en Sambros, en Culiacán. Ingeniero, si adelantamos un poquito el tema, ¿cuál fue la actitud? Si nos trasladamos un poquito a través de la historia de Francisco Villa en la convención de Aguascalientes, en ese jaloneo que hubo de invitados oficiales, autoinvitados, pero todo el mundo quería participar en esa convención de Aguascalientes. Entonces creo que es muy importante saber cuál fue la actitud de Francisco Villa, de tal manera que debe haber sido de gran impacto, porque fue precisamente donde hubo esa exclusión de él en el movimiento de la revolución. Bueno, muy interesante la pregunta. Villa tenía mucho nombre en esa época, en ese momento, sí, después del triunfo del constitucionalismo. Carranza, muy astuto, hace que primero entre las huestes del general Obregón a la Ciudad de México para ganarse el llegar primero. La simpatía de los ciudadanos. Como lo hemos platicado en algunas ocasiones, Obregón no veía muy bien a Villa y Villa no veía muy bien a Obregón. Pero en la convención de Aguascalientes Villa tenía mucho prestigio. Villa ya estaba quebrado, vamos a llamarle, con Carranza. Incluso lo invita a que él se retire y él se retire. Incluso lo invita a que se quiten la vida a los dos, sí, para desaparecer del panorama político. Okay. Se hace más en esa convención de lo que quiere Villa, lo que quiere Carranza. De ahí bajan los bonos de Carranza. Villa pues da un paso hacia atrás. Se nombra a un presidente provisional con mucha fortaleza de lo dicho por el general Villa. Sí. Se juntaron pues, la mayoría de los generales. Villa, un poco corto, no era mucho de discurso, pero sus ideas prevalecieron durante la convención de Aguascalientes.
que incluso no quiso que fuera en México, que fuera un lugar neutral como era Sí. Aguascalientes, que no era una zona como Zacatecas, como Torreón, como donde hubo grandes combates. Entonces Villa tenía mucha fuerza y se hizo prácticamente y de ahí ya vino para abajo lo que es Carranza, y Obregón muy inteligentemente empezó a crecer políticamente y pasó lo que pasó, la otra parte de la revolución, el debilitamiento de Villa, el crecimiento y fortalecimiento de Obregón, hasta llegar los sonorenses al poder. Incluso allí, yo creo, por esa razón, después hubo batallas entre villistas y carrancistas. Sí, Carranza quería hacer menos a Villa. Incluso él lo retuvo cuando él quería tomar Zacatecas. Ya para entonces se había anexado al general Villa Felipe Ángeles, un excelente maestro, catedrático, director de la Escuela de Guerra, excelente cañonero, artillero. Y él, brincándose las trancas, vamos a llamar de esa manera, toma inteligentemente Zacatecas, se junta con otros generales y hace trizas en 4 días y toma el último bastión de tierra, porque todavía quedaba Mazatlán y Guaymas, acuérdense. Y de ahí viene el debilitamiento tremendo para el presidente espurio, el indio Victoriano Huerta. Victoriano Huerta, sí, porque Juan Carrasco en Mazatlán fue el que tomó Mazatlán al final, ¿no? Aunque me contaba mi abuelo, porque él estuvo allí en la toma de Mazatlán. Mi abuelo era de la tropa de Carrasco, que al final, o sea, pudieron haber tomado Mazatlán hoy, pero un telegrama que llegó de Obregón, que andaba por Culiacán, dijo, no, espérense, mañana voy para allá, mañana estoy allá. Y llegó Obregón junto con su escolta, en la cual iba Roberto Cruz. Y como decía mi abuelo, ni las botas se ensuciaron, dice, y se pararon el cuello, así. Pero el héroe fue Juan Carrasco. Y también participó ahí Loaiza, el coronel, era coronel Rodolfo. Uno dice Tostado, que es tostado, otro dice que es tiznado. ¿Usted qué cree, licenciado? Pues entre tostado y tiznado no hay mucha la diferencia. Yo No, creo que ¿cuál hay le gusta más? Tostado. 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 Oye, bueno, entonces hay distanciamiento entre Villa y Carranza, ¿sí? Así es. Como que Carranza quiere hacer menos a Villa. Así es. Como Álvaro Obregón hizo menos a Rafael Buelna Tenorio, ¿sí? Entonces, la conclusión es que el único amigo del general Álvaro Obregón era otro general. ¿Calles? No, el otro general era Álvaro Obregón. Álvaro Obregón no era más que amigo de Álvaro Obregón. Cuando se oía y él el espejo. era muy ambicioso y tenía su proyecto a futuro, que era la silla presidencial, ser presidente de la República Mexicana. Y por otros 30 años. En la convención de Aguascalientes hay desbandada. Hay gente que se va con Villa y deja al ejército constitucionalista de Álvaro Obregón, y uno de ellos es Juan Manuel Valderas, y parece ser que todo aquel que sigue a Villa está sentenciado. Se va a la lista negra. Como mataron al general Valderas en una dulcería en el Globo en la Ciudad de México. De civil. ¿Sí? Y después, cuando pasan años y la cosa se calma, pero una orden es una orden y debe ejecutarse cuando, quién sabe. Porque mi tío Enrique Laura, que llegó a ser mayor del ejército, pero no mayor de edad, ¿verdad? Porque van a decir que sí fue mayor de edad. Pues se murió. Del ejército también había orden porque se pasó al villismo. Y por ahí pasando carros en el arroyo de Ocoro, que es Ocorón y nada porque se les cayó la N y la I, en Guasave, pues ahí pasaron 2 gentes que lo andaban buscando en la Villa de Sinaloa, le dijeron anda a Guasave, y dieron con él y le pegaron un certero balazo en la pura frente. Sí, fue muy triste esto de que al final los revolucionarios se pelearon entre sí por el poder, y así fue como precisamente ahorita que mencionaste al Granito de Oro, en Tepic, un 24 de junio, el mero día de San Juan,
el Granito de Oro Buelna derrotó a las huestes carrancistas, que más bien ya eran obregonistas, porque Obregón era el que tenía el control. Derrotaron al ejército de Obregón porque andaban festejando el día de San Juan, pues el día del soldado, y los agarraron borrachos, y pues ahí el Granito de Oro, que sabía y era muy inteligente, pues dijo, hoy es el día, y derrotó. Y de ahí se fueron, la tropa ya, aún con la derrota, se siguieron a Mazatlán, donde se embarcaron a Guaymas para ir a apoyar a Obregón Hermosillo, porque estaban encontrando con las tropas de Pancho Villa. ¿Quién ganó ahí en Hermosillo? A ver, no te entendí bien. ¿Quién ganó en la batalla de Hermosillo? Entre los villistas y los obregonistas. Perdió Villa. Perdió Villa, efectivamente. De ahí se fueron a San Pedro de la Cueva, ya derrotados, cabeza baja. Y en San Pedro de la Cueva mataron a 65 individuos de apellido Noriega. Anda, parientes tuyos. Hasta el cura de la iglesia mataron los villistas. Obviamente no estaba ahí el general, pasó por otro lado. Pero es una historia muy interesante que luego se las voy a platicar de cuántos Noriega mataron Y por cierto, dicen que allí en Hermosillo no estaba Villa. No entró a la ciudad de... No, pero tampoco estaba él en esa batalla, tampoco estuvo. No, él estuvo en la sierra. Andaba en la sierra. Él no bajó. Ajá, él no sí. bajó. Ni tampoco entró a Nogales ni a Agua Prieta en esas batallas, él no entró. El que sí andaba muy cerca era Fierro. Pero miren, hay algo interesante que descubrí y que quisiera platicárselos. El capitán Joaquín Bauchi Alcalde fue originalmente el copiloto y quien lanzó las bombas del biplano Sonora, cuando en 1913 le adoptaron otro asiento al biplano en Agua Prieta. Hermano del licenciado Manuel Bauchi Alcalde, secretario particular y funcionario de alto nivel de prensa del general. Esto lo menciono porque el general Villa trajo dos biplanos muy similares a nuestro Sonora, llamados originalmente, igual que el Pájaro Azul. Y esos biplanos participaron en los conflictos en Chihuahua y también fueron tripulados por extranjeros. Uh-huh. Pero muy rápidamente por los tiempos, la invasión a Estados Unidos. Muchos han dicho que la de Columbus. Okay. Villa no participó activamente en ese evento. El único país que ha invadido a Estados Unidos. Hay otro por ahí que no se los platico, pero así en forma belicosa fue Villa no participó en el evento, pasó la línea desde los lomeríos, estuvo observando, pero los gringos tienen mucha razón en estar molestos porque él mató varios americanos en Chihuahua, y uno de ellos, unos altos funcionarios banqueros que vinieron el 10 de enero de 1916, a 18 los bajó del ferrocarril y los fusiló. Bueno, ingeniero, pero más enojados debemos estar nosotros porque ellos cuando invadieron México mataron a muchos también. Y se llevaron la mitad del territorio, pero pues sí. Los mexicanos son muy conchudos y aguantan todo eso. Y lo peor es que se quedaron con toda la riqueza además nuestras. Así es, pues el petróleo de Texas, etcétera, ¿no? Y déjame decirte que nos está viendo don Jaime Antonio Flores Urías. Un saludo, don Jaime. Dije que le encanta nuestro programa. Qué bueno. Gracias. Y que felicita al invitado. Ay, aquí está otra muy buena. Dice, me encanta su programa, pero más me gusta usted. Fíjate nomás, pues es mi novia, me lo está diciendo, está en Mérida. Ochito. Hasta Mérida se fue la imagen de este programa a través de Nova Radio. Y siguiendo con su plática, disculpe, señor ingeniero, sí. Hay mucha gente que dice que el caballo de Villa no era caballo. No, el 7 leguas. ¿Cómo ve? No, pero que no era caballo. Ese corrido tan popular en nuestra infancia del 7 leguas. En Yucatán era caballa. Era caballo. No, sí. Dicen pues que no era 7 leguas. No era 7 leguas. Era la muñeca. Así se llamaba. La muñeca.
incluso en el periódico que te estoy obsequiando. Ah, muy amable, muchas gracias. Viene ahí el nombre y la foto de la muñeca. Pero quisiera concluir esto con, Sí, cómo no. con el nombre de las mujeres que Ok. tuvo Villa, alguna de las que voy a recretar. Y algo muy curioso, fíjense que el Centauro del Norte fue un excelente jinete, pero también fue muy aficionado a las motocicletas. Ándale. Llegó a tener 4 motos Indian Scout, modelo 1921 en su hacienda. Era lo máximo entonces. Le gustaba andar en moto, fíjense, cosa curiosa, y hacía deporte, a él le gustaba mucho jugar frontón. Ah, caray. Frontón. Tenía Y, mucha condición física. Pues él era jovenzón, 40 y tantos años. Y tengo unas fotos exclusivas ahí con tenis y con sudadera jugando frontón. No, y en traje de baño también, por ahí hay Hay- fotografías hay que unas están a la fotos. orilla de una alberca. Sí, con unas amistades que tiene. Total, a él fue muerto en el Parral. Una ocasión dijo, Parral me gusta hasta para morirme. Lo mataron con balas expansivas, con armas, Como que le traían armas ganas. del ejército mexicano. ¿Y quién lo mandaría a matar? Porque yo vi una Cállese, película. cállese, señor. Calles, señor. ¿Cómo les gusta el mitote a Ahora, ustedes? algo interesante también, si ustedes saben que después de muertos 3 años le cortaron la cabeza, profanaron la tumba. Así caray. es. Entonces pagaron 5,000 pesos. El señor William Randolph Hearst, periodista de los Estados Unidos, un Ajá. magnate, Ajá, sí. pagó $5,000 americanos por el trofeo. Y cuando siendo presidente Luis Echeverría, sus restos fueron trasladados al monumento. Pero ¿cómo era Pancho Villa? ¿Qué características tenía? Siempre era bipolar. En aquel Sí. tiempo no existía el término bipolar. Ujú. Iracundo, cruel, salvaje, implacable, temeroso, pródigo, sentimental, piadoso, suave, caballeroso, paternal, taciturno, malgeniudo, analítico, pensativo, arisco, cerrero, tierno cuando andaba de buenas, terrible cuando con las andaba de mujeres. malas, de imagen imponente, voz delgada y ladina, curiosamente, uno esperaba un vozarrón, tiene una vocecita. Sí, un voz de mando, pues, Y más que enamorado era mujeriego. mujeriego. Un Bernabé López Padilla. en ¿eh? cigarros. Sí, Villa- yo tengo 3 mujeres ahorita. Que amo Sí, sí. locamente. Mi esposa, mi hija y mi nieta. Qué ole. Villa tuvo innumerables amantes y fue polígamo, ya que con muchas de ellas contrajo matrimonio. Y Villa recomendaba a sus generales, cásense por la iglesia, total, si hacen otras cosas no pasa nada, no hay leyes que te castiguen. Luz Corral fue una güerona alta, fue el amor de su vida, consideran algunos autores, era ojos azules, guapona. Pobre, Pero, ¿cómo? pobre. No, era de familias de comerciantes, abarroteros, Ah. no era de condición pobre. No, no. Eh, No, es que hace rato mencionaste tú una que... supuesta- esa fue cuando era chica. Ah. Pero vamos a leer rápidamente los amores que él tuvo, que están documentados. Vienen de ahí, ingeniero. A ver. Dice, esto lo escribió Luisito Aguirre, un chaparrito que fue su secretario. Dice, su primer amor fue María Encarnación Gómez en San Juan del Río, cuando él era bandido y bajaba al pueblo. Guadalupe Peral, otro de sus primeros amores de Arroyo Seco, Chihuahua, sin casarse. María Isabel Campa, originaria de Durango, hija reina, nacida en 1838, la cual murió joven después del regreso al exilio. Fue de sus primeros amores matrimoniados. Antes de 1906 encontramos a Villa en Hidalgo del Parral, casado en 1909 con Petra Espinosa, originaria de Santa Bárbara, Chihuahua. Obviamente después de raptarla, su hija Micaela nace el 19 de septiembre de 1910. También tuvo un gran cariño por esta hija que vino a ocupar el lugar de su primera hija mayor, muy inteligente, niña apenas de 13 años. Se fue a estudiar a Estados Unidos. Corrió el rumor de que el general le quitó a la niña a doña Petra en castigo por responderle a los requiebros de uno de sus oficiales. Esta goza de buen crédito en la población operando en la carnicería. Luz Corral, la mera mera, la de la Casa Grande que está en Chihuahua, que más de una vez ustedes los han visitado, donde está el coche donde fue asesinado. Tuvo una niña, Elena, que murió jovencita, se casó por la iglesia y por lo civil, por la iglesia en 1911 y después en 1915. En múltiples ocasiones se casaba por lo civil. Al darle espalda, el general Trillo, coronel Trillo, sus gentes arrancaban la hoja del registro civil y ya no existía Soy soltero. antecedentes Sí, de sí. matrimonio.
Yo conozco a alguien que lo ha hecho varias veces. Yo también lo conozco. Esther Cardona Canales, de Chihuahua, tuvo unos hijos gemelos. Asunción Villescusa, Guadalupe Cos Domínguez, luego Juana Torres, Macedonia Ramírez, Petra Nevares, se casó con ella el mismo año, murió de parto. Librada Peña de Torreón, Coahuila, María Dominga Barraza, Dolores Galván de Satebó, Chihuahua, Otilia Meraz Gómez de Gómez Palacios, Durango, Aurelia Cafenia de Bustillos, Chihuahua, Gabriela Vizcarra, Francisca Carrillo, tenemos a María Isaac Reyes de Rosario, Durango, Soledad Seáñez del Valle Allende, Chihuahua. Tenemos a Austreberta Rentería, que fue uno de sus últimos amores. Ella trabajó en la servidumbre de doña señora Corral y de ahí se casó con ella y dejó a doña Luz. Era lo que más le caía a doña Luz mal, que Austreberta, siendo gata, le había ganado. Oye, ingeniero, nos hemos dado cuenta que te has hecho acompañar de algunos objetos, ¿sí? Y en su oportunidad, para ganarle el tiempo a la hora que nos han destinado, quisiera que por favor nos explicaras y les explicaras también al público que nos está viendo y escuchando de qué se trata. Muy bien, traigo una pistola muy similar a la que le gustaba a mi general Francisco Villa. Esta es una pistola corta, de cañón corto, es de origen español, imitación de los españoles a Smith y Wesson, con calibre 44. Él usaba una similar, no más que de cañón de 8 pulgadas. Corto, es un revólver. Este es un corto, pero él usaba cañón largo, pero muy similar. Esta es imitación Smith y Wesson. Traigo un Stetson 5X, muy similar a la que le gustaba a nuestro general, todavía su insignia de general. Este es un sombrero de la época. Si le buscamos, a lo mejor encontramos ahí Francisco Villa. No te lo traerás junto con la cabeza que le hace falta. No, chico, ¿cómo crees? Entonces, a mi general le gustaba mucho el americano. Incluso a muchas mujeres les mandaba a vivir al Paso, Texas o a Estados Unidos. Entonces, este es un sombrero de fieltro de la época, de general, muy similar al que usaba nuestro personaje. Pues, bien, señor ingeniero, se nos acabó el tiempo. Y como siempre sucede cuando los invitados son grandes conocedores de los temas, que tenemos que comprometerlos para otra segunda visita a Nova Radio, de tal manera que el público que se queda, como vulgarmente se dice, picado, ¿verdad?, pues conozcan algunos aspectos, ¿verdad? Algunos nos van a escribir y nos van a pedir, oye, ¿por qué no preguntaste esto? ¿Por qué no preguntaste lo otro? Pero en fin, te agradecemos tu presencia, y al público le agradecemos también que nos esté viendo, y invitamos a todo el público de la región del municipio de Ahome para mañana. En la Biblioteca Morelos vamos a tocar el tema del 2 de octubre, que ya sabemos que es esa fecha trágica que en Tlatelolco va a ser mañana 50 años, hubo la matanza que ordenó el gobierno federal. Que no se olvida. Que no se olvida, pero también no tan solo vamos a tocar ese tema triste, sino que el 2 de octubre nace en Choix nada más ni nada menos que don José Ángel Espinosa Aragón Ferrusquilla. Y vamos a recordarlo también al gran artista, gran actor y compositor, de tal manera que mañana en la Biblioteca Morelos los esperamos. Estarán allí Mario Soto, cantautor, y Pilar del Rocío, una gran artista, una gran cantante que acompañó muchas veces a don José Ángel Espinosa Ferrusquilla por muchos lugares, y estarán allí cantando exclusivamente canciones
del choixeño. También los invitamos para que vayan al CIE, donde Carlos Iván Ayala, un miembro de la Comiscu, va a hablar también del 2 de octubre. Esta charla que dará él allí en el CIE, en la sala de diálogos, es auspiciada por los cronistas de la ciudad de Los Mochis, que encabeza el licenciado José Armando Infante Fierro, y también es auspiciada por la Asociación de Egresados del Instituto Politécnico Nacional. Así que tendrán ustedes dos opciones para que se enteren de lo que fue aquel trágico 2 de octubre, la noche de Tlatelolco, decía por allí Elena Poniatowska, y vamos a recordar a nuestros amigos, a nuestros compañeros que tristemente perdieron la vida en ese lugar. Así que hay dos opciones. Carlos Iván estará en el CIE y su servidor estará en la Biblioteca Morelos. También estará Pilar del Rocío y Mario Soto. Así es. Y además músicos también, ¿no? Sí, va Mario Soto, va a llevar algunos otros compañeros. Y en este caso de los artistas nos apoya el licenciado Jesús Enrique Berreyesa Cruz, que es el representante de la Sociedad de Autores y Compositores de México, que preside Armando Manzanero. Zona norte. Los esperamos y ojalá que también estén aquí el próximo lunes, que precisamente va a venir Mario Soto, el cantautor, a platicarnos de su vida, de sus experiencias, y también nos estará cantando algunas de sus canciones. Por hoy es todo. Muchas gracias y hasta pronto, amigos. Así terminan por hoy estos Encuentros con la Historia, un programa realizado en coordinación con la Comisión de Historia y Cultura de Los Mochis. Encuentros con la Historia. Los esperamos en la siguiente transmisión.